sí, definido como un trabajo de investigación, supongo, de muchos años, porque es un libro grueso, además que tiene 4 CD. Todos los referentes que él habla allí, bueno, ahí están referenciados. Ajá. Estas son las tipologías de lo que le estoy hablando en este momento, ¿no? La acción sonora es la obra acústica representada en público con un sentido cuasi teatral, donde el sonido no es subsidiario de la misma acción, sino su protagonista principal. Nosotros vamos a escuchar el concepto de performance y definir si la acción sonora es un performance, porque el performance es un problema corporal, mientras que la acción sonora es un problema del sonido de la voz. Ahora, en el performance puede haber una acción donde yo use mi elemento corporal, ¿verdad? Pero cuando yo estoy haciendo el trabajo con la vocalización, todo mi aparato fonador es una acción sonora, ¿verdad? El paseo sonoro son recorridos por determinados lugares en el cual se hace consciente la escucha activa para generar reflexiones, análisis y materia sonora para la realización de obras de arte sonoro. Esto lo dice también Murray Schafer. Murray Schafer coincidió con el profesor Jorge Gómez en esta Bienal de Radio en México. Se conocieron y esta Bienal, que es un fundamento de la historia del arte sonoro en Latinoamérica, fue importante porque vino toda esta gente de España, de Alemania, se reúnen ahí de Latinoamérica, entonces todos al conocerse van teniendo, digamos, diferenciaciones. Ah, claro, ustedes son artistas sonoros porque vienen de la radio, ah, pero ustedes vienen de la música, ah, pero ustedes vienen de la tecnología, pero nosotros venimos de la plástica, ¿verdad? Entonces eso enriqueció y dilató un poco lo que era ese concepto que es indefinible. O sea, cuando se dice qué es el arte sonoro es algo difícil de definir, ¿no? Intervención sonora es la intervención de un determinado espacio o atmósfera con la ordenación de sonidos descontextualizados de la urbe, del paisaje natural, electrónicos, industriales, para dinamizar un lugar establecido. Por ejemplo, aquí en esta exposición que se llamó Ars Sonorus, una persona tomó los sonidos del metro y los puso en estos dos ascensores, ¿verdad? Puso que es lo que está relacionado con ustedes. ¿Cómo puedo yo resolver esa obra sonora? En que en el ascensor no se vean los altavoces, no se vean los cables, o sea, eso tengo que diseñarlo muy bien. O sea, ¿cómo hago la grabación para que ese dispositivo pueda sonar de la manera como yo quiero que suene, ¿no? Entonces, fíjate que eso es un proyecto, ¿no? Esta persona que era del área de escultura, su trabajo de tesis fue en arte sonoro. Fue bien interesante. Escultura sonora es cuando se incorpora y se interrelaciona el propio sonido del material físico que se genera en el objeto con los valores expresivos de la forma visual de dicho objeto. Esto nos lo dice este artista investigador español que nos visitó en 2009, Miguel Molina. Según el artículo, el escultor alemán Lukas Kuhn, una escultura sonora se puede tradicional. A mí siempre me faltó algo en el resultado de trabajar en 3 dimensiones. Me siento alegre y motivado por el sonido que surge mientras hago una escultura, mientras tallo la madera, tallo la piedra o modelo la silla. Él está haciendo un trabajo acústico ahorita de un interés hermosísimo. Vamos a ver un video de su trabajo que hizo en Islandia, donde está la parte escultórica, arquitectónica. ¿Es este? No. Pero si quieres vamos a verlo al final todos. Yo trato de que ustedes vuelvan a recordar. Bueno, esta es una escultura sonora. Esto que está allí es más bien una instalación sonora, ¿no? Que es el concepto que viene.
no separar más lo audible y lo visual, que es un trabajo muy complejo, no solamente para el músico, para el de audiovisual, para el mismo bailarín, que tiene una representación en el espacio y lo que está sonando es una cosa. Corresponde a ese sonido que estoy escuchando. Para mí la escultura sonora puede ser solo sonido que recorre el espacio, la escultura, en miniatura o monumental, con el espacio. El desafío es igual. Si tengo un espacio vacío, seguro no es un espacio vacío, porque si yo hago un movimiento, entonces el aire empieza a dividir el lugar cerrado, pero también afuera tienen importancia. Fíjate lo que dice. El aire como un habitante del mismo espacio, ¿no? Entonces a eso uno dice, pero no es que el espacio está vacío. No lo vamos a ver en su trabajo. Ajá, así es. Ajá, para mí el sonido también requiere material, que en este caso es aire. ¿Cómo puedes entender que el material es aire, no? Este señor está loco. Digo, no, hay que ver lo que está haciendo. Si me preguntan cuál es mi material preferido para tallar escultura, yo siempre voy a responder aire. Mi territorio es acústica pura. No necesito tantos enchufes o electricidad, ¿no? En la acústica hay tantas cosas lindas, increíbles para explorar. O sea, ahí contrapone el concepto de acústica y electroacústica, ¿verdad? Es como cuando uno está diseñando, trabajando una obra sonora y tú dices, bueno, necesito el sonido de catedral. Pero si tú buscas el efecto de catedral y grabas el sonido de la catedral, cuando escuchas el sonido te vas a quedar con lo que grabaste en vivo, ¿no? La instalación sonora es el problema más complejo, ¿no? Porque es un arte intermedio que se expresa con recursos tomados de la arquitectura, la escultura o la instalación visual, de la música, de la narrativa audiovisual o la poesía. La instalación sonora es caracterizada por los recursos expresivos que se ponen en juego haciendo interactuar lenguajes que pertenecen a disciplinas artísticas diversas, con el sonido como el elemento central y unificador de la propuesta. Cuando estemos viendo las imágenes, les voy a ir como refrescando esto, ¿no? Toda instalación, también la sonora, nace para dialogar interferir, resonar en un espacio concreto que la alberga. O sea, la instalación siempre es un problema arquitectónico, ¿no? Mientras que la intervención no lo es. Toda instalación, como acertadamente expone Clara Gary, además de ser espacio que ocupa, es también el tiempo que pasa. Y ya les voy a explicar por qué el tiempo, ¿no? A la siguiente. Bueno, vamos a pasar esta, ¿no? Vamos a ir más atrás. No, atrás. ¿Atrás qué? Perdón, adelante. Ah, ok. Sí. Radioarte es el ordenamiento estético de la materia artística de la radio, que es el sonido interviniendo el espacio electrónico de la radiodifusión, ¿no? Ahí hay digamos, una obra sonora, creo que fue en una ciudad de Estados Unidos cuando se narró la guerra de los mundos por la radio, y eso ocasionó toda una cantidad de temor en la gente, ¿no? Porque los que tomaron el programa tarde no sabían que era un programa de radio, y eso generó pánico. Entonces, cuando tú estás escuchando una obra sonora, esa obra te pone vivo. No es cuando estás escuchando noticias, estás escuchando una música comercial que no te dice nada o te entretiene. O sea, el arte no entretiene, el arte mueve a las personas. Pasa igual como el cine. Tú vas al cine a ver una película que te entretiene, cuando sales del cine lo olvidaste, ¿verdad? Y una película que la viste y te destrozó y no puedes ver cine durante meses porque te movió. O sea, no es un problema de efectos, es un problema... Para adelante.
oyendo, no me estás escuchando. ¿Por qué? Porque en tu cabeza, en la cabeza hay ruido. Entonces, todo lo que yo te estoy diciendo hace resonancia en ti, pero escuchar, ¿qué supone? Estar en silencio, incluso silencio de aquí, silencio de la emoción. Entonces, por eso dice que ese es el primer paso, ¿no? Si yo comienzo a escuchar, cuando tú escuchas a una persona, es mágico, esa persona se transforma, porque sintió que tú la escuchaste. Cuando tú no la escuchaste, le interrumpía, estaba diciendo otras cosas, el otro sabe que no lo escuchaste. Entonces, el principal problema del arte sonoro, y yo diría que de la música también, de los audiovisuales, es saber si escuchamos. Entonces dice, como músico tengo mis propias razones para desear que esto suceda, pero escuchar es importante en todas las experiencias educativas, en cualquier circunstancia en que se intercambien mensajes verbales o auditivos. Va por la contaminación. Hace poco salió una investigación en Japón que unas ballenas chocaron con unos barcos y entonces llaman a un ingeniero, no recuerdo cómo se llama ese tipo de ingeniería, tiene que ver con el acústico marino, y se dan cuenta, ingeniero comienza a investigar y se da cuenta que eso sucede porque los animales están sordos. Y están sordos por el ruido que producen los motores de todos estos barcos. Entonces la cosa es cómo ayudar a los animales para que, o sea, ellos tienen que diseñar unos software para evitar a los animales, y no los animales el barco. Fíjate este nivel al que estamos. Así, toda la contaminación acústica de la ciudad. O sea, nosotros estamos inmersos, si ustedes se van al Ávila y caminan 3 horas en silencio, ustedes se transforman, ¿no? O sea, hay una transformación allí. Entonces, él lo habla en el caso de la educación. O sea, si los niños, los jóvenes se educan, van a ser personas con una conciencia distinta, ¿verdad? La escucha sucede continuamente, aunque esto no... En la capacidad auditiva de sus alumnos. Esto es muy serio, puesto que la educación de los sentidos, entre ellos la audición, es de fundamental importancia. Entonces, vamos a hacer un contraste con esto también. Obviamente escuchamos de diversas maneras, y hay abundantes indicios como para suponer que no solamente los individuos, sino también las sociedades escuchan distinto. Por ejemplo, existe una diferencia entre lo que podríamos llamar la escucha focalizada y la escucha focalizada. Creo que hay ¿por qué focalizamos ciertos sonidos y escuchamos con prejuicio? ¿Acaso algunos sonidos son discriminados desde el punto de vista? ¿Acaso los sonidos son filtrados y destacados hacen levemente con otros perfiles? Hay ensordecía también, y estar escuchando una información, o sea, nos pasa a nosotros, si estamos conectados todo el día a la radio, a la televisión, a las redes sociales, eso nos ensordece. Entonces uno tiene, si estamos educados, yo voy a tener prejuicio, ¿no? Y voy a discriminar qué es lo que me interesa. O sea, si yo entro en las redes sociales y no tengo, no discrimino, voy a estar siempre confundido, ¿verdad? ¿Y de qué modo influyen los cambios en el entorno acústico en los tipos?
un paisaje sonoro a través de la ventana de mi cuarto, involucrando los tres conceptos: ruido, identificando el sonido y silencio, ¿no? Los paisajes sonoros del mundo son increíblemente variables y difieren con la hora del día y de la noche. Jugando, si usted se sienta a las 7 de la noche, ya no hay niño, ¿no? Va a cambiar. También tiene que ver con esa transformación espacio-temporal. Pero aparte de los daños fisiológicos ocasionados por la contaminación sonora, ¿cómo llega a ser afectada psicológicamente nuestra escucha? ¿Existe una manera de filtrar o descartar los no deseables, permitiendo sin embargo el paso de determinados mensajes? ¿O acaso esta sobrecarga sensorial nos conduce finalmente a un estado de sometimiento narcotizado o de derrota, desesperación, ¿no? Que era lo que le decía con los altavoces de Goebbels? Es fácil desesperarse. Cuando inicié el curso sobre contaminación sonora en el Departamento de Comunicación de la Universidad, alrededor del 65, rápidamente sentí la futilidad que provoca un tema expresado en términos negativos, ¿no? Los expertos presentaron a los estudiantes diferentes diagramas del oído interno y un gráfico de los decibeles del ruido producido por los aviones, ¿no? Bueno, pasemos esto, porque es otro ejemplo de paisaje sonoro. El mismo. Ok, el ruido en todas partes del mundo en la actualidad aún con mayor rapidez a medida que nos vamos rodeando de estos ruido. Hay que ser consciente de eso. Para ver todas estas tipologías que vimos aquí. Sería el paisaje sonoro, la poesía sonora, la instalación sonora, el objeto sonoro, la escultura sonora, el radioarte. No tengo un ejemplo acá de radioarte, y de acciones sonoras. Entonces, si quieres ve poniéndole y cualquiera. Sí, sí. Okay. Yo las voy identificando allí. Esa carga rápido, ¿verdad? Sí.
esta en alemán se llama Tuner. Es artista plástico, pero es músico, entonces tú te de los aparatos allí, crea esa atmósfera sonora. Entonces tú sería una instalación sonora. Claro, uno puede decir, bueno, eso lo puedo lograr yo, pero ¿cómo hago eso? Ellas están sonando en función. Ah, ok, ya. Claro, pero eso es un software que lo hizo con 2 programas, Arduino y ¿qué es una instalación? Es un objeto arquitectónico donde el espectador entra, ¿verdad? Y puede haber solo sonido o puede haber solo luz, puede haber objetos. Entonces, esta es una escultura donde hay objetos y hay sonidos que son percutidos. Entonces, fíjate cómo él utiliza un instrumento musical desde el arte sonoro. Entonces, aquí vemos una diferencia. No hay una partitura, sino que lo que se está produciendo acá para crear una obra artística es el sonido, percutido a través de un instrumento musical. O la vibración, la percusión. Entonces, tú estar allí, él hizo una montaje en los galpones, coincidió con una clase de arte sonoro que estuvimos viendo, y toda esa vibración que sientes cuando entras al espacio. Tú entras dentro de la obra. Eso es lo que es una obra espacio-temporal. Estás dentro. Cuando tú estás en el penetrable del Soto, estás dentro de la obra. Antes de eso, el espectador rodeaba la obra, no entraba, ¿no? Y estos son puros cables, ¿no? O sea, Sí, que hacen una obra también, ¿no? Claro, porque todos esos cablecitos son los que van hacia las hélices que él hace con fieltro y con esos pequeños motorcitos. Entonces, ¿cómo lo resolvió? Muy plásticamente, porque pudo haberlo escondido. Claro. Fíjate que es una obra reciente esta. 2015. Ok. La siguiente. Esta. Esto sería una intervención del espacio. Dale todo el volumen que se pueda. ¿Qué tal? Son unas esferas de porcelana de distintos tamaños que tienen cada tamaño tiene una tonalidad. Altamente relajante. Sí, bueno, los dos han sido súper relajantes. Ahora bien, esa obra se crea por sí misma, ¿no? Porque nunca los movimientos, o sea, no es como la otra que creo que, a ver si me hago entender, tú dices que es atemporal, pero en este caso que, oye, hay tanta variación para que se mueva de acuerdo al aire, bueno, también la de las guitarras también depende un poco lo del aire, ¿no? Pero que ella se crea por sí misma, no sé si me entiendes. Claro, hay lo que- un movimiento del agua que se genera. Ajá, pero no es como, no es un circuito de agua que le está dando, sino que pusieron allí los platos, por decirlo así, y la obra se va creando por sí misma. Claro, o sea, pero el agua tiene un movimiento. o sea, es inducida el agua. Supongo que ese movimiento genera que las vasijas se muevan. Claro, es aleatorio, ¿no? Ujú. O sea, no es un... Pero va a producir un sonido que es muy armónico, muy agradable. Entonces, supongo que el trabajo que él hace es con las vasijas, que esas vasijas tengan esa tonalidad. Claro, pero lo demás es mecánica. No, no es mecánico, O sea, el movimiento me refiero Sí. en el caso de las cuerdas, es programado. usa, exacto. Es muy bien. Y el agua, bueno, No es usa como, controlado. usa como casi el mismo elemento, el movimiento. Claro. Pero fíjate, ¿cuál es la diferencia aquí? Que en el primero estamos dentro de la pieza, aquí estamos alrededor de la pieza. Eso es importante tenerlo en cuenta, Ok. ¿no? En el caso de Jean Tinguely, que es un artista francés muy cercano a Jesús Soto,
trabajó todo el problema, sí, que viene de las máquinas que producen ruido. Estas máquinas producen movimientos, sonidos, sombras, explotaban, ¿sabes? Claro, esta curadora, recuerden que la palabra curador viene de curator, que es quien organiza, o sea, va a hablar de la investigación del trabajo de este artista, ¿no? Se les deudó de una imagen que vamos a ver ahorita. Ik denk die hele waaier aan praktijk, die is niet. Claro, ahí sí le un poco el cuestionamiento de los blancos, que no tuviesen un mayor dinamismo. Probeer, maar dat lukt niet. En hij werkt gewoon nooit af. En daar ging de abstractkunst van mensen van Vormen, van Hinch, nou, in leven zetten. Kleine. El verdadero movimiento de la obra es real, ¿no? Bueno, puede ser real y puede ser el del significado también. Porque este es un poco para ilustrarles en lo que es el movimiento, cómo venía de la ciencia, ¿no? El matemático Hermann Minkowski Minkowski fue un matemático que le permitió a Einstein desarrollar la teoría de la relatividad especial, porque Einstein la estaba desarrollando según el espacio-tiempo de Galileo, que era espacio y tiempo, mientras que Minkowski desarrolla que tiene que ser espacio-tiempo. O sea que el tiempo se convierte en la cuarta dimensión, y eso es lo que se llamó cuatridimensionalidad. Y eso lo toman los artistas plásticos, en este caso Naum Gabo, con una varilla que le pone electricidad. Cuando le pone electricidad, esa varilla comienza a vibrar y desaparece, pero esa vibración produce un sonido. Esa es la primera obra cinética. Ese es el inicio de Soto y de Tinguely, ¿no? Ok, esta es una obra un tanto extraña, ¿no? Es como también muy programada. Disculpa que me ría, pero es que No, me no, no, está impresiona. bien, todo lo que pueda pasar. Es interactiva, ¿no? Es una obra interactiva. Cambias de frecuencia, cambias de tonalidad. Ay, puedes cambiar las luces también. Baja la velocidad. Que la obra sucede en el espectador. O sea, lo que está viviendo es una obra íntima, porque lo demás es una programación. Entonces,
hay que tener como cuidado desde mi punto de vista, porque pueden ser obras que se queden en la tecnología, o sea, efectismo, ¿verdad? Pero no le dicen nada al espectador. Ahora, sí me gusta cuando veo a las personas que tienen como el poder, o sea, yo soy el músico, soy el director, y ahí está la parte lúdica, ¿no? La responsabilidad de ustedes desde el área de ustedes de... Bueno, esto sería una acción. Y uno dice, bueno, eso es fácil hacerlo, o eso no tiene sentido, pero nada más intenta hacerlo. Ahorita hay una versión, déjame ver si la veo acá, Usonate, esta de Kurt Schwitter, la Usonate, puedes ponerla, salta allá, esa. Este señor es como muy parecido. Haciendo él acá. Un poema en estilo de sonata. Sonata de suo primordiale. Spavitezze un paghi qui Spavitezze u pagif quie, deras i en pictiv totilka. Rinsecete bebe, nutskrmu, tio ensetio rinskrmu, rakete bebe. Rutufto, tio ensetio nutskrmu, tio ensetio rinskrmu, rakete bebe, rakete bebe. Spavitezze u CTVB fums. B. Fums
Fünfsbebetätse, bebetätse U. Fünfsbebetätse U, bebetätse U. Fünfsbebetätse U, bebetätse U. Fünfsbebetätse U, bebetätse U. Fünfsbebetätse U, pagif kvie. Pero esto está como más de partitura, o sea, está como más programado, ¿no? No, es una partitura. Ok. Se llama la sonata y todo lo que estamos usando está en la cuadra así. Bueno, este es el primer ejercicio que hacen los muchachos artesanos para construir su propia poesía sonora. Antes de venir acá al estudio a grabar, tienen que pasar por tomar un fragmento y no es fácil, porque es alemán. Claro, es consonántico, no es vocal. Entonces decir, ¿sabes? Uno es muy vocálico, el español. Vamos a ver. Lo que pasa es que no traje la versión de 1923 del propio Schwitter. Show, Studer, Cinema. Ay, esta es otra versión. Y la condición vocal que tienes que tener. Fünfsbebetätse U, U, Zetewebe, 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 Fünfsbö, Fünfsbebetätse U. Rinzaketebe, Binskarmü. Eso es alemán, ¿no? Sí, aquí hay versiones en inglés también. Dificilísimo. No, ya le voy a explicar que más. ¿Puede salir de aquí? Pero en este caso sí tienen una partitura. Sí, sí.
Y ellos, porque a veces hacen notas que son templadas, pues, y también hay rítmica, pues, una rítmica que deben respetar. Claro, el texto que construye Will Schwitter en los años 20-30, creo que tardó como 10 años en hacerlo, 23-33 por allí, fue a partir de un poema de Raoul Hausmann, que luego Raoul Hausmann dice, mira, pero ese poema era mío, ¿no? Él hizo una versión construyendo ese poema. Y ¿qué es lo importante del arte sonoro? Que tú ese poema lo puedes interpretar de muchas maneras, ¿no? Puede ser cantante del canto, ¿no? Puede ser cantante lírico y puede ser una persona que nunca ha trabajado con la voz. Entonces, ¿cómo le das la entonación? La diferencia entre este ejemplo y el ejemplo del primer personaje es que ellas están así y están así, mientras que él está participando toda su corporalidad. Entonces, eso es una cosa importante que tenemos que ver también. O sea, cuando tú tienes la partitura acá o cuando tú estás saboreando el sonido. Entonces, ¿en qué sentido la primera versión que vimos es más poesía sonora, ¿no? La segunda sería mucho más aproximado a la música, ¿no? A esa estructura. Entonces, lo importante es que veamos que es un elemento intermedio allí, ¿verdad? Ok, no sé si queda el video. Creo que sí quedaba uno por allí. No, ese no. Afuera. Este ya está. Sí. No, ese no. Ese todavía no. No. Afuera de esto. Esos son todos los que están. Sí. Busca fuera de la carpeta. Porque está la obra de. No, fuera de esta carpeta en el pendrive. Ah, aquí en tu pendrive. Sí, porque está la de Lucas Kuhn, que creo que no la puse. Y es la que quería que. Pongo aquí ponencia. Ajá. Lucas Kuhn. Varias cosas. Gogol. Will Schwitter, libro de movimientos. La que les dije de Lucas Kuhn, sí, que es unos espacios que él hizo en Islandia, eran como unas especies de cúpula y pasaba el aire, y el aire al atravesarlo creaba una sonoridad hermosísima. Eso yo la vi, una belleza. Y están unas cantantes líricas dentro, así como esta. Entonces no es muy alto, son como especies de cúpulas, y es una isla donde pasa el viento, y eso es lo que decía del aire. Entonces vemos que allí hay un trabajo de diseño, de programación, no electroacústicamente, sino acústicamente también. Entonces creo que es importante como tener las dos vertientes, porque Excelente. si educamos el oído para las dos cosas, cuando tengas la limitación de la herramienta, tú vas a poder incluso crear la herramienta. O sea, no depender de una herramienta que ya alguien creó. Entonces, lo que nos pasa contemporáneamente es que estamos esperando que alguien nos resuelva con una herramienta para. Entonces, yo pienso que yo puedo resolver con la limitación. Mientras menos herramientas tengo, me perdí en la selva y pude sobrevivir porque respondí, ¿no? Entonces, ahí es digamos, el problema del arte contemporáneo, y digamos, esta conversación haría clic con el interés de ellos de pensar y reflexionar sobre eso, ¿no? Entonces, quería cerrar leyéndole una pequeña reflexión sobre lo que es ser sonoro, en cuanto a sonido, ser sonoro, encarnación del silencio. Es una investigación que estoy terminando ahorita para este congreso. En este congreso voy a estar con Lucas Kuhn, con Lawrence Weber, que es un músico español, Janelle Howley, que hizo el libro de Demetrio Strato sobre la voz música, bueno, un radioasta de Argentina, una cantante lírica de México. Lawrence tiene un trabajo de investigación muy hermoso sobre las campanas. Él se pone en una campana en una iglesia, la gente abajo,
y él como hace como una partitura y están todas las campanas y a partir de ahí crea una obra sonora. Porque él dice que las campanas son las voces, o sea, las fuentes de agua, las campanas son las voces de la ciudad. Entonces a él le gusta mucho lo experimental, o sea, que no nos preocupemos en que si yo no tengo la Mac para desarrollar el problema, no hay obra. No, si no tienes la Mac y te perdiste, ¿cómo puedes tú hacer una obra? O sea, uno tiene que pensar en las condiciones de las limitaciones también. Entonces, como si yo no tengo la limitación, ¿cómo se llama? Los Android, estos últimos teléfonos, no tengo vida. Señores, no se puede pensar de esa manera, porque te estás limitando. Tú tienes que ver cómo resuelve. Bueno, vamos nuevamente a las señales de humo. Ok, vamos a actualizarnos con las señales de humo. O sea que esta crisis nos está ayudando a ser más creativos. Por supuesto. Así inconscientemente, nos está dando nuevas sonoridades, nuevas formas de hacer arte. Claro, hay que ser consciente de eso. Entonces, hemos encarnado al sonido, fuimos nombrados y recibimos el aliento de la palabra en mayúscula, de la palabra anterior a todas las palabras, el don de nombrar, el acto por excelencia de la creatividad y de la libertad. ¿Acaso el más excelso y misterioso talento humano para irrumpir en la historia como sonido transformador? Cada sonido creado auténticamente en presencia del ruido, aquí el ruido es entre comillas, ¿no? Es un silencio liberado. Tratar de entender cómo nos encumbramos hacia lo que resonamos, en cada uno de nosotros resuenan cosas. Eso que resuena lo podemos rechazar porque no es de nosotros, que es a través de ellos que dejamos huellas. Tendemos hacia un silencio que evitará que seamos plenos. Este ruido uno lo puede entender como metáfora de muchas cosas, ¿no? El ruido infiltrado en la historia humana, ahí está el fantasma de los altavoces de Goebbels, detonaciones nucleares, la comunicación ruiditufágica, ¿no? Esa ruiditufágica es el ruido fágico, ¿no? Que consume al ser humano. Esto se actualiza en cada época. Somos sonidos, o sea, yo tengo que tener conciencia de que yo soy un sonido experimentando una realidad ruidosa que sustrae o intenta sustraer del interior del ser humano ese alimento que te permite ser creador. Veamos imágenes simbólicas de ese dinamismo. Acontece porque la línea horizontal, imagínense una línea horizontal, es lo natural, sería el sonido natural. Que es lo humano, que a su vez se relaciona y comulga con la línea vertical, que es lo divino. En este sentido, la diagonal es la dinámica que sugiere, acciona el movimiento entre la vertical y la horizontal. Si nosotros tenemos una vertical y tenemos una diagonal, las dos son usadas. Una se mueve hacia un lado y queda en diagonal, es la que está en movimiento. Entonces, ese movimiento es lo humano. Entonces, la diagonal